¿Qué tal amigos de YouTube, fanáticos de las herramientas? El día de hoy les voy a presentar la primera parte de este curso de cómo aprender a calcular materiales y otras cosas más. Así que comencemos. Lo que vamos a diseñar primero es un depósito de herramientas. Eso lo tenemos que tener bien claros. En esta parte les estoy mostrando la pequeña planta que vamos a utilizar para este depósito. Si nos damos cuenta, tenemos en cada esquina una columna, que son las que les estoy mostrando. Además de esto, tenemos una pequeña puerta de acceso de 1 metro. Las dimensiones que vamos a tener para este depósito son 5 metros de ancho por 7,50 de largo. Y lo que vamos a ver de este otro lado, que está escrito con una V encerrada en un círculo, son las ventanas. Nos damos cuenta que tenemos 1, 2, 3, 4 ventanas. Primero la nomenclatura de cada cosa que vamos a hacer, como por ejemplo acá de este lado escribimos lo que es ventana, escribimos lo que va a ser puerta, escribimos de este lado lo que van a ser las columnas, y entonces le colocamos a cada una de las dimensiones para tener esto bien claro al momento que vamos a iniciar. Luego de ver el paso número 1, nos vamos a ir al paso número 2, cómo calcular la excavación de fundaciones. Las fundaciones, como vimos en el ejemplo número 1, van a estar hechas a lo largo de todo lo que va a ser la estructura. Son 4 lados que tiene nuestra estructura. Los 4 lados lo debemos de aprender a calcular. Bueno, aquí les muestro lo que viene siendo un pequeño diagrama de qué es lo que vamos a realizar. Cuando vamos a hacer la excavación, lo que queremos hacer es quitar este volumen de tierra para poder entonces colocar dentro de esto nuestro bloqueo, y además de esto lo que es el hormigón que va a servir como base para el soporte de los bloques. Cuando vamos a realizar la excavación de este material, nos damos cuenta que vamos a encontrar en la parte inferior del mismo lo que va a ser el mismo suelo natural, que yo lo estoy representando con esta forma, asumiendo que vamos a encontrar un material mucho más duro en la parte de abajo, el cual debe ser así siempre para poder de que nuestros bloques estén bien seguros sobre el material que estamos colocando. Hay una nota: la cantidad de tierra a excavar se mide en metros cúbicos. Es importante saber esto siempre. Cuando vamos a realizar la excavación, el volumen se mide en metros cúbicos. ¿Y por qué se mide en metros cúbicos? Porque nos damos cuenta que 1 metro cúbico equivale al ancho por el alto por el largo, a diferencia del metro cuadrado, que es solamente el ancho por el largo. Sé que muchos de ustedes se preguntarán por qué no se puede calcular esto que está aquí en metros cuadrados, que cuando vamos a realizar lo que es el cálculo de las fundaciones es importante tener la cantidad exacta del volumen que vamos a realizar de excavación, ya que si esto lo vamos a realizar, nosotros tenemos que tener claro el volumen para poder calcular la cantidad de días que podemos demorar en terminar de realizar la excavación de toda nuestra fundación. Además, es importante que si esto lo estamos haciendo para un cálculo presupuestario de un proyecto que vamos a realizar para un cliente, no podemos darle estas dimensiones en metros cuadrados, ya que sería muy complicado para el cliente poder entender la cantidad del volumen que vamos a excavar. Luego de conocer esto, nos vamos al tercer paso, que es conocer nuestras dimensiones. Tenemos que tener claro que podemos y debemos separar todas las áreas, como por ejemplo, esta es solamente el área de un lateral de lo que va a ser nuestro proyecto. Vamos a tomar en cuenta este lateral, que es desde este punto donde está esta columna hasta este punto, en el cual vamos a tener las dos columnas, que son esa y esta, interpretadas de este lado, y a lo largo vamos a encontrarnos lo que va a ser la fundación o el largo de la dimensión del depósito, que tenemos columnas de 0.15 por 0.15 metros, los cuales vamos a interpretarlas de esta manera: 0.15 por 0.15, el ancho puede ser esta parte que está aquí, y el largo lo que está acá de este lado. Así que entonces luego de eso dimensionamos lo que es la parte de nuestra fundación, interpretándola de esta manera.
Como tenemos 0.15 de este lado y 15 más 15 nos da 0.30 metros, entonces por ende si tenemos 5 metros, que es el ancho total, entonces eso se lo restamos y nos da que el largo de nuestra fundación entre columna y columna son 4.70 metros de largo. Dentro de nuestro diagrama se está colocando la altura de nuestra fundación, que en este caso es 0.40 metros, lo cual nos da por entender que en 0.40 metros vamos a colocar dos líneas de bloques de 6 pulgadas. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué vamos a colocar dos líneas de bloques? Bueno, en este caso los bloques que son los de 6 pulgadas son los que se utilizan para poder soportar el peso de las paredes, ya que no podemos colocar un bloque de 4 pulgadas. Por ende nos vamos a realizar el primer cálculo, que es el del volumen. Vamos a calcular lo que viene siendo el volumen de esta área de excavación de columna a columna por la parte de adentro, en el cual vamos a colocar 0.40 metros, que es la altura, por 0.15 metros, que vendría siendo el ancho, por 4.70 en este caso. Pero tenemos que tener bien claro algo: en la construcción se aumenta 0.05 de ancho de fundación para poder trabajar mejor el bloque. Tenemos que agregarle 0.05 metros al ancho que tenemos aquí, que es 0.15, por lo cual entonces multiplicaríamos 0.40, que es la altura, por 0.25, que son 5 centímetros por cada lado del bloque, sumados a 0.15, y eso lo vamos a multiplicar por 4.70, que es el largo total de la fundación. Entonces vamos a tener como volumen 0.47 metros cúbicos. En este punto número 4 les hice un pequeño diagrama para que podamos entender el volumen de lo que estamos haciendo. En este caso les estoy mostrando que vamos a colocar dos líneas de bloques de 6 pulgadas, que son los que están aquí. Estas dos líneas de bloques de 6 pulgadas son las que van a estar dentro de esta parte, que es la excavación que estamos realizando, en el cual vamos a sentar esos bloques de 6 pulgadas sobre el suelo natural, que es el que estoy representando abajo. Pero también tenemos que tener claro que aquí en esta parte tenemos que tirar lo que es una torta de concreto, la cual se utiliza normalmente de 0.05 metros de espesor, para poder que este bloque tenga una base fuerte para poder estar sobre este suelo. Y luego, que es esta parte en azul, es la representación del bloque de 4 pulgadas, que es el que va a ir comenzando de la parte superior del bloque de 6 pulgadas hacia arriba, que va a ser totalmente nuestra pared. Entonces, luego de entender este diagrama, comprenderemos que necesitamos saber el volumen de esta excavación para poder determinar cómo vamos a colocar nuestros bloques y comenzar a hacer nuestra pared. Bueno, luego de eso nos vamos al detalle número 5, que es el detalle de la columna y de la zapata. Como ustedes sabrán, en la primera parte, que es la que estábamos trabajando, nos damos cuenta que ya calculamos la parte interior de lo que va a ser nuestra fundación, que es esto. Pero tenemos dos columnas que tienen sus propias dimensiones, 0.15 por 0.15 en ambos lados, ancho por el largo. Y además de eso, que las debemos de trabajar como una sección separada para poder no mezclar lo que es la excavación de una columna a la excavación de lo que va a ser el bloqueo, debido a que son totalmente diferentes. Vamos a empezar explicando lo siguiente. La columna viene siendo como el esqueleto de la estructura que le va a dar amarre a nuestras paredes y a todo lo que van a ser nuestro bloqueo, para poder que la misma tenga un soporte y que no se nos vaya a venir abajo. En este caso vamos a tener 4 columnas, como se lo mostré en el primer diagrama, y tenemos que tener bien claro algo. Cuando vamos a realizar la excavación de nuestra columna, es bueno realizar el diagrama para poder entenderlo.
tenemos 0.15 centímetros, que es el ancho de la columna, por 0.15 centímetros, que va a ser el largo de la columna, que es lo que viene hacia atrás, que no lo representé en el diagrama, pero que ya podemos suponer. Luego de eso nos damos cuenta que en la parte de abajo de la columna nos vamos a encontrar un pie o una zapata, la cual va a servir de apoyo para poder soportar todo lo que va a ser la carga de nuestra columna, todo el peso y todo lo que va a ser la fuerza que va a tener este esqueleto sobre nuestra estructura. Esta zapata es siempre mucho más ancha y mucho más larga en dimensiones que lo que va a ser el ancho y el largo de nuestra columna. En este caso estamos haciendo un ejemplo, que vamos a colocar una zapata con un largo de 0.60 metros y un ancho de 0.60 metros, y esta va a tener un espesor de 0.20 metros. La zapata es una estructura que se puede realizar en cálculo como sección, o se puede seccionar, en el cual podemos calcular primero esta parte de la zapata y luego calcular lo que va a ser la columna como otra parte, sin necesidad de aferrarnos a calcular toda completa, aunque también se puede calcular las dos partes juntas para mayor rapidez. Es importante tener este punto bien claro, que es que no podemos calcular esta columna tomando solamente en cuenta las dimensiones de ellas, ya que la zapata, por ser una sección mucho más grande y mucho más ancha, cuando vamos a realizar la excavación vamos a excavar toda la parte de la zapata primero y la columna va a quedar solamente en este espacio, por lo cual es importante también agregar dentro del volumen de excavación todas estas zonas que están en el alrededor de la zapata y alrededor de la columna, ya que muchas veces cometemos el error de no sumarlo dentro de nuestro resumen total de la excavación, y a la final nos va a dar un número inferior. Luego de eso pasamos al punto número 6, que son las dimensiones. Tenemos que tener claro que el volumen se puede obtener por secciones de pieza o por toda la pieza. Entonces, como les estaba explicando, podemos hacerlo por la sección de una pieza o por toda la pieza. Ejemplo claro de esto es el siguiente. En el ejemplo 1 vamos a calcular que el volumen de la zapata, ya que esta es la zapata 1, la estoy indicando como VZ1, vamos a tener 0.60, que es el ancho de la zapata, 0.60, que es el largo de la zapata, y vamos a tener 0.20, que es el espesor de la zapata. Luego de eso multiplicamos todo esto y nos va a dar que el volumen de la zapata 1 nos da 0.072 metros cúbicos. Luego de eso vamos a calcular lo que va a ser el volumen de la columna, que es el VC. Como ya lo sabemos, tenemos un ancho de 0.60 y un largo de 0.60, por lo cual vamos a multiplicar 0.60 por 0.60 y luego de esto lo vamos a multiplicar por 0.80, que sería el alto de la columna, lo cual nos va a dar como volumen de la columna 0.288 metros cúbicos. Entonces, luego de eso vamos a sumar 0.072 metros cúbicos más 0.288 metros cúbicos, lo cual nos va a dar un total de 0.36 metros cúbicos. Luego de eso nos vamos al ejemplo número 2. En este ejemplo simplemente vamos a calcular toda la estructura como una sola pieza, a diferencia del ejemplo 1 en el cual estamos calculándolo por secciones. En el ejemplo 2 vamos a poner el volumen total, que va a ser 0.60, que es el largo, 0.60, que va a ser el ancho, y 1 metro de altura, que va a ser la sumatoria del espesor de 0.20 de la zapata más 0.80, que es la altura de la columna.
lo cual nos va a dar como volumen total 0.36 metros cúbicos y va a ser idéntico al primer ejemplo en el cual estábamos calculando por secciones. Entonces, en la parte número 7 estamos colocando lo que va a ser un resumen. Tengo el volumen de la columna, que viene siendo 0.36 metros cúbicos, y tengo dos columnas, así que entonces voy a multiplicar 0.36 metros cúbicos por las dos columnas que tengo, lo cual me va a dar 0.72 metros cúbicos de excavación. Tengo como volumen de la fundación 0.47 metros cúbicos, que es lo del otro tramo de toda esta sección. Y luego de ya saber estos dos valores, que es el volumen total de las columnas y el volumen de la fundación, entonces vamos a colocar un volumen total de fundación de esa sección, el cual va a ser 0.72 metros cúbicos más 0.47 metros cúbicos, y vamos a tener un volumen total de fundación de esa sección como 1.19 metros cúbicos de excavación, que sería el total de toda esta zona que estamos realizando como excavación, lo cual representaría que ya sabemos el valor de esta fundación en este tramo. Para poder saber la cantidad de este otro lado, simplemente volvemos a realizar el mismo cálculo y ya vamos a saber este valor. Entonces, notas importantes que tenemos que tener en cuenta al momento de realizar este cálculo de excavación. Nunca calcular el volumen de la columna tomando como base el ancho de la columna. Es claro eso, no podemos realizar el cálculo de esto tomando en cuenta el ancho de la columna, ya que sería erróneo. Simplemente tenemos que calcular la columna tomando como parte lo que va a ser las dimensiones de la zapata. En la parte número 2 dice, este ejemplo es tomando en cuenta que el terreno es plano y no posee alturas de nivel diferente. Sí, es importante tener en cuenta que este terreno lo estamos calculando como si fuera una superficie plana, ya que si fuera una superficie con desniveles o con niveles diferentes, tendríamos que tomar ciertas consideraciones para poder calcular esta excavación. Y en el número 3, las dimensiones de zapata y columna pueden variar de acuerdo a las dimensiones de la estructura que vamos a construir. Es totalmente cierto eso, ya que las dimensiones que tenemos para nuestras columnas, que son las que hemos puesto como ejemplo, pueden variar de acuerdo a el tamaño de la estructura que vamos a construir. Así que bueno amigos, si te gustó este primer tutorial, dale like, suscríbete, comenta y no olvides seguir los tutoriales de herramientas con Rod TV.